El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación. En este capítulo conversaremos sobre un concepto clave para comprender y profundizar sobre las habilidades socioemocionales y nos estamos refiriendo a la relación de la salud mental con la convivencia escolar. Abordaremos el efecto negativo de fenómenos como el acoso escolar, la victimización y el ciberbullying. Para hablar de este tema y adentrarnos en esta conversación, estaremos con Claudia Carrasco Aguilar. Ella es psicóloga, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora y académica con una amplia trayectoria en temas de violencia y convivencia escolar. Claudia ha liderado investigaciones y evaluaciones de programas nacionales que buscan fortalecer las comunidades educativas en contextos desafiantes. Actualmente ella es profesora titular en la Universidad de Playa Ancho. Bienvenida, Claudia, a esta conversación, a esta mesa de conversación. Muchas gracias. ¿Te parece, Claudia, si partimos la conversación abordando como el concepto general y luego vamos detallando tal vez algunos de los aspectos de esto de la convivencia escolar? Esta relación entre la salud mental y la salud mental docente también, ¿no? Y la convivencia escolar. ¿Por qué son temas que deberíamos tenerlos bien enlazados y conversar de ellos de esa manera? Sí, mira, ahí hay varias cosas. En el último tiempo, además, se ha ido haciendo una asociación muy directa desde la política pública, desde los medios de comunicación, e instalando una sensación, ¿no? Como de que, en el fondo, los problemas de salud mental tendrían un impacto en las formas que tenemos de concebir la violencia y, por lo tanto, afectan a la convivencia. No es que no sea cierto, ¿no? Hay una relación e impacta específicamente, además, en el clima. Sin embargo, tampoco es una relación tan lineal como la hemos ido construyendo en el último tiempo. Y por eso vale la pena darle una vuelta a qué estamos entendiendo por salud mental, porque parece que estamos entendiendo malestar cuando hablamos de salud mental y no bienestar, ¿no? Y qué impacto tiene esto en las dinámicas relacionales cotidianas, en lo que pasa todos los días dentro de la escuela. Claro, al inicio y cuando te estaba presentando, yo decía que vamos a abordar ciertos fenómenos que se dan mucho en algunas comunidades escolares, ¿no? Como la violencia a veces, el acoso, el ciberacoso o el ciberbullying. ¿Cuál crees tú que es el que genera o el que detona mayores crisis, mayores complejidades en las comunidades escolares? Sí, mira, hay distintas cosas. Igual estamos en un periodo todavía de pospandemia. Claro, ¿no? y eso también afectó y cambió algunas relaciones, ¿no? Cambió muchísimas relaciones porque el confinamiento implica deprivación social y deprivación sensorial. Y entonces esas consecuencias son de largo plazo, no solo para niños, niñas y jóvenes, sino también para las personas adultas dentro de la escuela, es decir, para profesoras, profesores, asistentes de la educación, ¿no? Y entonces hoy día el fenómeno es un poco más complejo, porque hace tiempo atrás nosotros podríamos determinar que efectivamente las distintas formas de agresión sistemáticas en la escuela, lo que tradicionalmente hemos entendido por bullying, tenía mayor impacto en la salud mental, ¿no? Tendiente hacia aumentar, por ejemplo, la ideación suicida en jóvenes. Hoy día no es tan lineal, no es tan fácil hacer esa asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es que exactamente de distintas formas de violencia tengan un impacto en el deterioro de la salud mental de las comunidades educativas. Hoy día parece que también juega como hacia el otro lado. No sé si me explico. O sea, claro, que en una sociedad de bastante angustia, ansiedad social, etcétera, también está eso debilitando, ¿no?, las formas de interacción dentro de la escuela. Bueno, de acuerdo a tu experiencia también en terreno, que te ha tocado, digamos, implementar algunos programas que abordan estos temas, ¿cuáles son las cosas que debiese tener en cuenta la comunidad educativa o cuáles son las intervenciones que tú haces para ir disminuyendo estos focos de conflicto? Mira, está súper interesante porque ya llevamos unos 3 años de un programa importante del Ministerio de Educación que es en La Convivir se Aprende. Junto con distintas investigadoras de la Universidad de Chile, de la Católica de Valparaíso, nosotros hicimos una evaluación. Yo estoy metida en la parte cualitativa. Ya, perfecto. Entonces, lo entretenido es que tengo ahí todas las entrevistas, grupos focales, como el contenido de la gente, tanto de los colegios, de los implementadores del programa. Y en estos años, una de las cosas que más destacan tiene que ver con el modelo de escuela total y con el modelo multinivel, que en términos simples tiene que ver con comprender que la escuela es
es una comunidad educativa, es un órgano vivo y que está todo interconectado. No podemos pensar en la salud mental de los estudiantes sin trabajar la salud mental de los profesores. No podemos imaginar el bienestar de los estudiantes sin trabajar también el de los profesores. Y que además la escuela no está sola. Una de las cosas que más destacan es el trabajo en red. Es decir, la capacidad de poder organizarse con otros establecimientos educativos, con otros profesores, darse cuenta que están atravesando no solo los mismos problemas, sino que tienen también soluciones comunes. Entonces, encontrar esas soluciones junto con otras comunidades educativas ha sido una clave que destacan las propias escuelas. Y cuando tú hablas de estas soluciones comunes y que se repiten ciertas problemáticas o se repiten ciertos temas, ¿eso cómo lo han ido ustedes manejando, digamos? Sí, ha sido interesante porque en el modelo multinivel de escuela total, en el fondo las intervenciones van como en una pirámide, ¿no? Entonces abajo está lo promocional que va para todo el mundo, en el medio la prevención que va hacia algunos grupos y arriba la intervención focalizada. Yeah. Resulta que las escuelas han ido construyendo una pirámide invertida. Entonces, lo primero que tienden a hacer, ¿no? Como tendencia, por supuesto, con excepciones, pero lo primero que tienden a hacer es agarrar al niño que tiene el problema, ¿no? Sacarlo de la sala, llenarlo de medicamentos, de médicos, de profesionales, y esa debiese ser la última estrategia. Entonces, cuando las escuelas se ponen a conversar y se dan cuenta, ¿no? de que las actividades promocionales dirigidas a todos y todas, talleres artísticos, espacios de diálogo, espacios en donde el propio profesorado tiene experiencias de cuidado de equipo y no solo de autocuidado, que es el que usted hace con usted mismo, ¿no? Sino que claro, entre todos nos vamos apoyando, que son mucho más promocionales, esas son mucho más efectivas. Incluso a corto plazo, porque uno dice, no, esto en el tiempo, pero ¿y ahora qué hago? La verdad es que no, la verdad es que el abordaje como con todos y todas resulta mucho más efectivo. Tú decías que hay pocas escuelas que hacen la pirámide como tú crees que debería ser la forma correcta, ¿no? De partir en lo general y de ir llegando hasta a la cúspide de la pirámide con los casos focalizados. En esas escuelas que trabajan tal cual como tú crees es el ideal, ¿qué pasa ahí de distinto en esa escuela con las otras que tienen esta tendencia, ¿no? El sentido de comunidad. Yeah. Eso es lo que hay distinto, una identidad social fuerte. Una escuela que está segura de que aquí todos valemos la pena, ¿no? Que tiene sentido trabajar en conjunto, que perseguimos una meta en común y que nadie tiene que quedar fuera. Ese sentido de comunidad que implica un esfuerzo colectivo por el bienestar de todos y todas, eso tú te lo encuentras en escuelas que han ido generando una ruta de aprendizaje. Y tampoco todo es perfecto, ¿no? Porque no es claro, blanco-negro, pero sí en esa ruta de aprendizaje se han dado cuenta en realidad del valor que tiene el sentido de comunidad, la cohesión social. Bueno, y el impacto de esto en las comunidades educativas, ¿no? De ir trabajando, de ir diciéndoles más o menos ciertos modelos o entregándoles ciertas guías que permitan, digamos, destrabar estos conflictos. ¿Cómo ha ido ese trabajo o cómo ese trabajo ves tú que va generando ciertos frutos a lo largo del tiempo? Sí, ha sido interesante porque, mira, en salud mental el principal factor protector es el lazo social. El lazo social es el que ataja las crisis de ansiedad, el lazo social es el que ataja la ideación suicida, el lazo social es el que ataja el agobio y las consecuencias del agobio del trabajo docente. Entonces, generar comunidades con un fuerte sentido de pertenencia y con estableciendo redes y conexiones que permitan es como que en el fondo si tú sientes que te vas a caer y hay una red que te agarra, no claro, te caes al suelo porque quedas en esa red. Y eso es el lazo social. Entonces estamos hablando de escuelas que hacen cosas bien prácticas, ¿no? Escuelas que tienen transversalizada la idea de la identidad social con la escuela. Y entonces dentro de la clase de matemática, ¿no? El trabajo es colectivo, no ponen a competir a sus estudiantes. En la premiación de fin de año, tú no entregas el primer lugar al estudiante con el mejor promedio, sino entramos, de modo tal que el estudiante compite consigo mismo, no con sus compañeros. Primer lugar para el 7, el 6-9 y el 6-8. Segundo lugar para el 6-7 y el 6-6. Tercer lugar para el 6-5 y el 6-4. Hay una de las escuelas con las que estuve trabajando harto tiempo, que en su reglamento de convivencia escolar coloca explícitamente que aquí se van a reconocer todos los méritos, que no hay plata, entonces no van a dar premio. Claro. Pero el diploma de reconocimiento, no solo para los estudiantes, sino también para sus profesores, lo van a tener a fin de año, sí o sí, ¿no? Y van a reconocer un conjunto de expresiones. Sí, y no solamente es lo que dices tú, que tal vez no hay un premio o algo como material, pero sí está el acto simbólico de realizar la premiación, o sea que en estos actos escolares donde está toda la comunidad educativa, te llaman al escenario, te aplauden tus pares, eso ya es digamos,
una sensación que le queda al estudiante, y bueno, también lo comentaba a los docentes, de que hay un reconocimiento por parte de la comunidad educativa. Y eso va reforzando aspectos positivos en distintas áreas, ¿no? Más integral, ¿no? Que tiene sentido en el fondo que no estás solo. Cuéntanos un poquito acerca de el trabajo que se hace ya con cosas mucho más puntuales que tienen que ver con el acoso escolar, la victimización, el ciberbullying. ¿Cómo se trabajan esos tres fenómenos? Sí, mira, en general cuando hablamos, porque los tres fenómenos son expresión de violencia, Claro. ¿no? En general cuando trabajamos con violencia, así como cuando trabajamos con malestar, ¿no? Uno de los errores más importantes cuando trabajamos con malestar es tratar de combatir el malestar. El malestar no se puede combatir, hay que aumentar el bienestar, ¿no? Lo mismo ocurre con la violencia. La violencia es una construcción social, la violencia va a existir siempre, ¿no? La violencia no se puede eliminar, porque la violencia permite que podamos determinar qué es legítimo y qué es ilegítimo. La letra con sangre entra no era violencia, era una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Hoy día es violencia porque es ilegítimo. Lo mismo ocurre con las prácticas de victimización, de acoso, ¿no? Que son consideradas hoy día ilegítimos. Que hace 20 años atrás eran como tonteras de niños chicos, los niños siempre pelean, aprendían la ley del más fuerte y eso estaba naturalizado. Entonces, las distintas expresiones de violencia deben ser interpretadas, porque siempre son un medio, nunca son un fin. Entonces, lo más clásico, lo que uno siempre ve son los programas de mediadores que preparan al observador. En el bullying hay una triada, ¿no? El agresor, quien es agredido, y el observador. Y el observador siempre ha sido reportado en la literatura como la persona que tiene el poder de hacer algo al respecto y de romper esa triada, ¿no? Y entonces hay muchísimos programas de mediación que están orientados a fortalecer el rol de ese observador. El punto es que en la realidad, en la vida real, no es tan simple. O sea, el observador es observador en un momento, pero es víctima en otro y puede ser acosador en otro. No son roles estáticos, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento está ocurriendo? ¿Cuál de las determinadas conductas hay que interpretarlo? Hay que analizarlo para poder abordarlo. Y eso es súper complejo porque no hay recetas, entonces. No es que el programa de no sé qué que funciona en Finlandia y que es súper famoso lo vamos a poder agarrar y copiar y pegar acá. No funciona. Nunca va a funcionar eso cuando hablamos de violencia. Con el acoso no es distinto. Entonces hay que interpretar qué está ocurriendo. Es diferente, por ejemplo, si en un colegio, para ponerte como un ejemplo más concreto, ¿no? Si en un colegio el chico acosado, me pasó a mí en un colegio privado en el que estaba trabajando, en el que estaba investigando, que el chico acosado era el chico del cabello oscuro, de la piel oscura, tenía, según sus compañeros, diente chueco y pelo de hacha, así lo describía. Y ese era el chico que recibía las pateaduras luego de educación física, pateaduras colectivas, lo tomaban y lo metían al tacho de la basura, ¿no? Y en las entrevistas, cabros de segundo medio, te fijas, y estudiantes. Y cuando yo le pregunto al chico que agredía, ¿no?, a este otro, él me dice que no soporta la idea de que un chico con con los dientes chuecos y pelo de hacha, con esas características físicas. Exacto, le fuese tan bien. No podía ser. Le iba bien en términos académicos. Exacto. Un estudiante con esas características no podía ser un estudiante destacado. Y entonces tú te preguntas cuáles son los valores que promueve el colegio, ¿no? Como qué valores además estamos reproduciendo como sociedad dentro de los establecimientos educativos. El exitismo, la meritocracia, la competencia, destacando ciertas clases, criterios de discriminación por apariencia física, ¿no? Y esa es una responsabilidad compartida. Entonces tú puedes hacer un programa de mediación y trabajar con el observador, pero aquí lo que hay que hacer es replantearse el proyecto de sociedad que queremos y discutir sobre cuáles son los valores que sostienen la misión del establecimiento educativo, que están a la base de las formas de agresión entre los estudiantes. Claro, finalmente ciertos aspectos de lo que el colegio fomenta tienen estas consecuencias o estos efectos negativos de que se lo toman muy a pecho algunos estudiantes, ¿no? Por eso que la apuesta está por entender que la comunidad educativa es como una organización viva, está todo conectado. Claudia, cuéntanos un poquito acerca de cómo en situaciones o en experiencias exitosas hay ciertas claves que permiten que el acoso, la violencia, se destraben y vaya variando hacia un estado o una comunidad educativa con un bienestar socioemocional. ¿Cuáles serían esas claves que otra comunidad educativa que a lo mejor no están viendo, docentes o no están escuchando, pudieran tomar algunas de esas claves y decir, tal vez podemos tomar esto como guía para utilizarlo en nuestra comunidad educativa? Sí, mira, es como si uno hiciera un análisis súper transversal, incluso como de arriba abajo. Nosotros no estamos en el aire, vivimos en un país que tiene una cierta forma cultural de interacción,
¿no? Y específicamente estoy hablando además de los valores que se sostienen a través del neoliberalismo, Claro. que hemos construido una sociedad que hoy día están sufriendo nuestros niños, niñas y jóvenes y que le termina rebotando a los profesores. Y entonces, en ese contexto, los valores más perjudiciales tienen que ver con el individualismo y tienen que ver con la competencia que genera rivalidad. Lo que yo he visto es como la magia, ¿no?, del trabajo colaborativo, pero no el trabajo colaborativo, que no es que esté mal, pero no el trabajo colaborativo para, en el fondo, tener menos trabajo, ¿no? Como he visto un montón de bancos, por ejemplo, que generan los profesores de actividades y entonces luego tú vas al Drive y sacas actividades para distintas cosas, ¿no? Sino un trabajo colaborativo profundo que lo que busca es que en el fondo el espacio escolar sea un espacio de felicidad, sea un espacio de entretención, Claro. para esos profesores, pero también para esos estudiantes, que vayan a pasarlo bien a la Claro. escuela, que nos parece una cuestión tan evidente porque la escuela no es para ir a pasarlo bien, la escuela es para poder aprender matemáticas, lenguaje, educación física, qué sé yo, ¿no? Como los contenidos, como si esa experiencia vital tuviese que ser amarga, oscura, ¿no?, lamentable. Entonces, la verdad es que cuando las escuelas están focalizadas en mirar su espacio como un espacio de entretención, de diversión y por lo tanto también de bienestar, cambia un poquito como el switch, ¿te fijas así? Claro. Ahora, eso es difícil en un contexto de altas presiones como el nuestro, en donde hay que rendir CIMSE, en donde estás Claro. presionado por todas partes, ¿no? Entonces, lo que yo he visto son escuelas que agarran los resultados de aprendizaje, los dejan adentro del libro, se olvidan de las pruebas estandarizadas y empiezan a construir comunidad. Sí. Y hay una escuela en particular que al hacer eso, mira, sea por lo que sea, pero al hacer eso además la escuela se fue convirtiendo en una escuela efectiva. Claro. O Entonces, sea, los resultados empezaron a al mejorar. tomar los resultados y guardarlos en una carpeta y centrarse en otros aspectos, finalmente esos otros aspectos que trabajaron generaron que los resultados se mantuvieran o mejoraran, ¿no? Claro, porque no es que tú te olvides de enseñar matemáticas. No, claro. Es enseñar matemática en un ambiente de bienestar, de Claro. alegría, de felicidad, de colaboración, de trabajo en equipo, de preocupación por el otro, auténtica, de una ética del cuidado, que es la invitación que nos hace nuestra propia política de convivencia educativa, Claro. que lleva muy poquitos meses, de hecho, en vigencia. No, y también tratar de generar contenidos que permitan que los estudiantes, a través de su experiencia, a través de una experimentación en la misma aula, a través de trabajo en grupo, vayan adquiriendo los contenidos más que una cosa demasiado estandarizada de meterse en el libro guía y hacer cierto ejercicio, leer cierta cosa. Tal vez abrirse a eso también. Pues, o sea, hay formas de entregar el contenido que son más amigables, que son más entretenidas, que a veces algunas clases que son lateras. Pero eso requiere un trabajo colectivo. Claro. Porque es súper fácil decir en esta mesa sentados tú y yo Mm. que agarren las pruebas estandarizadas y las pongan en un libro y se olviden. No. Claro, pero quien vive esas presiones cotidianamente son los profesores. Entonces eso requiere de que, lo que yo he visto son escuelas que completas se ponen de acuerdo para hacer eso. Eso también implica un compromiso del equipo directivo, Sí. ¿no? Como yo no estoy haciendo un llamado a que olviden el CIMS y No, dejen de claro. enseñar los estándares, No, ¿no? claro, sí, Pero es lo que importante. lo que yo he visto al menos es eso, son equipos directivos comprometidos además con lo realmente importante, que es la formación integral en todos los sentidos de sus estudiantes y generar un clima laboral además agradable, ¿no?, para los profesores que van a estar trabajando ahí. Sí, pues y además no solamente la pega de aula, que es como la que hemos estado pimponeando, sino que también la pega extra programática, o sea que saliendo del aula, que los estudiantes también sientan que los espacios fuera de clase también son atractivos, también le dan ganas de ir al colegio porque hay un taller de deporte que les gusta, un taller de cultura que les gusta, hay algo de ciencia que los engancha, u otros talleres clásicos como, no sé, los talleres de ajedrez, de debate, que hay distintos en cada colegio, que generan algún interés en el estudiante para no solamente ir a su clase, sino también ir a su clase y los talleres que le gustan. Y sentir que la escuela es propia. Claro. Porque tú, en una escuela que está ubicada, yo soy de Valparaíso, Ujú. ¿no?, en una zona compleja de Valparaíso, y que pasa algo no tan habitual, y es que los estudiantes que van a la escuela son del barrio, porque la tendencia es que todos se mueven un poquito, ¿no?, buscando Claro. como una mejor escuela, ¿no? Claro. Y acá lo que ocurre efectivamente es que son chicos del barrio, en un barrio muy estigmatizado, muy complejo. Y yo me acuerdo, había una profesora de lenguaje que empezó a trabajar con profesora que hacía artes, ¿no? Y empezaron a trabajar como memoria histórica en la producción de texto, que uno de los contenidos, no me acuerdo si era primero o segundo básico, que era producción de texto dentro de la lectoescritura. Y entonces los chicos tenían que contar una historia, la historia del barrio, destacando los aspectos positivos. Esos niños iban a sus casas, hablaban con sus familias, las entrevistaban y Para les buscar esa preguntaban. historia. Exacto. Y luego llegaban a clase y construían cada uno un pequeño pedacito de la historia del barrio y luego terminan pintando un mural.
te fijas, como con la historia del barrio reflejada. Esa escuela es de ellos. Claro. Esa escuela es propia. A esa escuela tú quieres ir. Sí. O en otra escuela en donde están marcadas todas las manitos de los estudiantes que llegan entre kinder y prekinder. Y esos chicos terminan hasta octavo básico, porque es una escuela básica, y vuelven a ver sus manitos. Y las ven Claro. todos los días. Y esas manitos muestran que esta es mi escuela. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo la convertimos en mi escuela sin abandonar el currículum, te fijas? Pero en un sentido colectivo, que los involucra a todos y a todas. Sí, claro que sí. Claudia, bueno, tal vez ir reflexionando, ir haciendo como un pequeño resumen. Cuéntanos un poco a partir de tu experiencia y lo que te ha tocado vivir a ti en tu trabajo y en lo que te toca ver en distintas comunidades educativas. Entregar tal vez algunas claves y algunos mensajes finales a quienes nos están viendo o escuchando. Sí, mira, varias cosas. Primero, la política pública siempre ofrece desafíos, ¿no? Pero la política pública no hay que tomarla como una receta, ¿no? Ni como un mandato, y hay que aprovechar de ella lo positivo. Estamos en un momento de oportunidad y que tiene que ver con la construcción de, por primera vez, diría yo, una política de convivencia educativa que entrega principios que han sido levantados desde las propias comunidades. Esa política se levanta con grupos focales de la gente, de abajo hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una invitación a las comunidades educativas de poder mirar esos principios y construir principios propios. Y evidentemente un llamado también a los equipos directivos a poder planificar, ¿no? Lo que significa el trabajo docente en condiciones de dignidad, de eficiencia, pero también de un involucramiento y un sentido de pertenencia hacia la comunidad. El sentido de pertenencia lo conversamos durante todo el desarrollo del capítulo. Es muy importante, tal vez sea ahí una clave que puedan tomar otras comunidades educativas, de darle una vuelta, porque cada comunidad educativa es un mundo y por tanto tal vez se puede buscar apropiarse de historias del barrio, tal vez sea adecuado buscar ciertos sellos que tiene el colegio y ahí pensar en distintas alternativas que permitan eso, que permitan no solamente esta identificación de los estudiantes con su escuela, sino que también la escuela piense en el global, cómo entregar, digamos, esta apropiación a la comunidad, a los estudiantes, a las estudiantes y también al equipo docente, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Sentido de pertenencia, como te decía, sentido de pertenencia genera identidad social. La identidad social está vinculada con la cohesión social y entre todo eso construimos un lazo social fortalecido, que es lo que se fracturó mientras estuvimos confinados. Y entonces hoy día estamos viviendo las consecuencias de la ruptura del lazo social. Si no reconstruimos ese lazo social, difícilmente vamos a volver a construir una sociedad, ¿no?, que permita tener bienestar relacionado con la salud mental en profesores, en estudiantes, en todos, ¿no? Y que colabore con una convivencia escolar armónica. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conversación, habernos contado tu experiencia y también entregar algunas claves que son guía, orientación para otras comunidades docentes que nos pueden estar escuchando, comunidades educativas que tienen ganas de hacer algunos cambios en sus colegios, en sus escuelas, en sus liceos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes también que nos han estado viendo y escuchando por las distintas plataformas para conversar acerca de estos temas que tienen que ver con la salud docente, la salud mental docente. Los invitamos a seguir sintonizando, a seguir viendo, a seguir escuchando estos y otros capítulos de este podcast. Muchas gracias, nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas, que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.